Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Citibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Iniciaría diciéndoles que tuvimos una muy buena semana bursátil, a pesar de que fue complicada y hubo muchísima volatilidad en los mercados. Sin embargo, bueno, el Nikkei subió 0,21, acumula un rendimiento negativo del 1,87 en el año. El Shanghai Composite tuvo 1,19 y ya se puso en números negros en el año. El Eurostock va muy bien, 1,99 en la semana y un acumulado de 9,04. El Dow Jones también bien, 0,87 en la semana y un acumulado de 5% en el año. El Standard & Poor's 1,59 y un acumulado de 4% en el año. El Nasdaq 230, magnífica semana, y nos trae un acumulado de 3,43. Y aunque usted no lo crea, una de las bolsas más rentables del mundo ha sido hasta ahora la mexicana, con un rendimiento en la semana de 2,56 y 9,41% acumulado en el año. El peso le ganó terreno al dólar, pues este se bajó de 20,56 hasta 20,30 para fines de semana. El euro se revaluó con respecto al dólar del 1,03 al 1,05 y el petróleo se mantuvo bastante estable, cerrando en $71 el barril del WTI. El gran protagonista fue Donald Trump y su teoría de los aranceles. Empezó primero poniéndonos un arancel de 25% generalizado el 2 de febrero. El 4 de febrero nos puso en pausa y dijo que esto lo revisaría el 3 de marzo. Después, en algún momento de la semana, dijo que iba a imponer impuestos sobre aluminio y acero del 25% a prácticamente todos los que estamos exportando esos productos hacia Estados Unidos. Pero más tarde dijo que también iba a imponer medidas, aranceles recíprocos en todo el mundo. Es decir, que si alguien le cobra 5% por la exportación de Estados Unidos a Europa, bueno, pues él cobraría el 5% por los mismos productos de Europa hacia Estados Unidos. Es decir, totalmente recíprocos. Ahora, yo no entiendo por qué se presta esto a interpretar que en el caso de México, si el día 13 se elimina la pausa y nos pone el 25% general, eso incluye también el aluminio y el acero, y luego el 13 de marzo otro 25% adicional, con lo cual estaríamos pagando el 50% sobre esos dos productos, ¿no? Sin embargo, también dijo que lo va a posponer todo, o por lo menos los aranceles recíprocos, hasta el 2 de abril. Sin embargo, los mercados, curiosamente, pues ya no le creen. Y, por ejemplo, fíjense el tipo de cambio, que podía haberse puesto muy nervioso con el tema de los aranceles en esos niveles, sobre todo en el aluminio y el acero, pues en lugar de depreciarse el peso, se revaluó y está cerrando en 20,30, cuando la semana pasada estaba en niveles de 20,60. En fin, no sabemos qué va a pasar, este señor no va a cambiar y vamos a tener que jugar al ritmo que él nos imponga. Eso es como veo la parte tan confusa de su política comercial, pero no sé si quieras abundar, mi querido Jorge. Gracias, Manolo. Saludos a todos. Sí, efectivamente, tal como lo comentas tú, está muy incierta la definición, las fechas, la magnitud de lo que quiere hacer Trump. Y el mercado efectivamente está dejando en pausa o no reaccionando de manera inmediata a sus amenazas. Pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es cuál es su objetivo, qué es lo que está buscando con todas estas intenciones de poner aranceles. No es solo poner aranceles, tiene un objetivo. Y bueno, en primer lugar, el 25% que nos está amenazando a México y Canadá para el 2 de marzo tiene claramente la intención
de represalias, si no me resuelves el problema de la frontera sur, el problema de flujo de drogas, el problema de inmigración, te pondré estos aranceles. Significa que hay una manera de no tener esos aranceles si cumplimos con esas condiciones. La otra, los sectores clave, los sectores sensibles que para Trump debe tener Estados Unidos más fuerza, como es el acero, el aluminio, el automotriz, el farmacéutico, los semiconductores, ahí va a estar metiendo imposiciones de aranceles para tratar de incentivar la producción a Norteamérica. También hay solución en ese sentido, el mercado lo ve, o sea, una manera de fortalecer y convencer a Trump que como unión de socios de Norteamérica podemos hacerle más competencia a China, que es el que tiene invadido el mundo con acero, que tiene un completo sobreproducción y que ha lastimado mucho esta industria. Y por último, su arancel recíproco lo que quiere es mejorar el déficit comercial que cree que está lastimado al país norteamericano. Entonces, aquí también hay solución en el caso de México, si se convence que somos un país complementario y que vamos a hacer todo lo posible para tratar de evitar tercialización de otros países asiáticos que puedan lastimar la industria norteamericana. Después, siguiendo con Estados Unidos, salió un muy mal dato de inflación. Cuando pensábamos que la inflación estaba contenida, bueno, pues la verdad que no salió un buen dato. La inflación de enero se subió hasta el 3%, hay que decirlo bien y claro. La inflación en Estados Unidos tuvo un mínimo en el mes de septiembre del año pasado y a partir de ese mes hemos visto puros incrementos, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre y ahora enero está en el 3%, la subyacente en el 3.3%, y esto evidentemente pues presiona a la Reserva Federal para que no tenga prisa en bajar las tasas de interés y que mantenga una política restrictiva como la actual, ¿no? Entonces, yo creo que todavía sigue siendo posible, cada vez menos, vamos a ver cómo vienen los datos futuros, de que la Reserva Federal pueda bajar la tasa una o dos veces, la veo más difícil, pero una vez sí, pero a partir del segundo semestre del año, a partir de julio, ¿no? Pues francamente, no fue un buen dato, y así lo expresó Jerome Powell en las exposiciones que tuvo con el Congreso, con los senadores, hablando de la política monetaria. No está muy motivado a que las tasas bajen en el corto plazo. Y sí está preocupado porque algunas políticas de Donald Trump, sobre las cuales no quiso opinar, pudieran llegar a ser inflacionarias. ¿Cómo la ves, Jorge? No, coincido contigo. La palabra es incertidumbre. Y hoy todo le juega en contra a la inflación. La economía sigue muy fuerte, el mercado laboral, el sector servicios, el sector inmobiliario, parece que va a tardar mucho más de lo que quisiéramos ver en bajar la inflación. Y esta incertidumbre sobre las tarifas y lo que puede provocar la política económica de Trump hacia adelante son elementos suficientes para tomar una pausa, no para cambiar de política y empezar a pensar que subirán las tasas de interés, pero sí que hay que ser cautos y de ser un poquito todavía restrictivos para garantizar, en el caso de Estados Unidos, que la inflación siga en camino de la meta. Ahora es imposible de no verlo, entonces hoy hay que ser cautos. Decir qué va a pasar hacia adelante, pues es una apuesta, pero más bien ahorita hay que ver qué tanto que se va a contagiar la posible implementación de aranceles sobre los precios, porque ahorita todos los productores están con la incertidumbre, subo precios, no subo precios, lo bajo, busco alternativas para el caso de los automóviles, para el caso de todo lo relacionado al acero, aluminio, están muy nerviosos y esto pues, simplemente no se va a redefinir o no se va a poner como algo claro en todavía pasados muchos meses, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además dejó claro, ¿no? O sea, la única manera para bajar las tasas de interés en el corto plazo sería que de repente la inflación se cayera drásticamente, lo cual nadie está previendo, o segundo, que hubiera un deterioro verdaderamente importante en el sector laboral, que tampoco se ve, porque se sigue viendo bastante fortalecido con todo y que en el último dato del empleo se hayan caído los empleos, pero bueno, los promedios que llevamos en los últimos 6 meses indican que sí, ha disminuido un poco la fortaleza del mercado laboral,
pero sigue siendo bastante robusto, ¿no? Entonces, tampoco pequemos de optimistas y hagamos proyecciones alegres en relación a la baja en las tasas de interés. Finalmente, el viernes fue un día bien importante. Los resultados los sabremos más tarde, pero bueno, se reúnen los países europeos para estudiar el tema de la seguridad en Múnich, sobre todo los miembros de la OTAN, y también hay un acercamiento entre Putin y Donald Trump para tratar de empezar a enmarcar las pláticas de paz entre Rusia y Ucrania. El tema yo lo veo muy ríspido porque, en primer lugar, a los europeos no se les ha involucrado en el tema y tienen bastante que aportar. Y también yo no creo que Zelensky esté muy contento con lo que vaya a decidir Trump unilateralmente a favor de Rusia, ¿no? Creo que el gran perdedor en toda esta parte va a ser Ucrania y Zelensky, pero bueno, vamos a ver qué resultados nos lleva esto. Para los mercados y la economía mundial, el que termine la guerra de cualquier manera, bueno, pues sería una bendición, pero pues claro, esto tiene efectos colaterales que pueden ser importantes para los países involucrados. ¿Cómo la ves, mi George? Sí, es completamente de acuerdo contigo, porque lo que parecería que sería la solución es que se cedieran los territorios que ha invadido Rusia sobre Ucrania. Entonces, a lo mejor por ahí va la solución, que Ucrania cediera esos territorios y por ahí se armaran las pláticas. Como dices, tiene todo de perder, porque puede perder territorio y además la condición seguramente va a ser de que le quite el respaldo de la OTAN, que no entre a la OTAN Ucrania como una condición. Y bueno, los países europeos y occidentales le van a seguir dando su respaldo, pero ya no de la manera como lo quisieran ver. Por supuesto, como bien dices, es una perder para Ucrania, aunque para todo el mundo en general el concepto de paz suena razonable. Pues bien, se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Estén muy bien, hasta la próxima semana.